En principio, no solamente encasillar a la palabra bullying tiene una determinada característica, es un proceso que tiene, insisto, determinadas formas de llevarse adelante, pero sí lo que nosotros trabajamos, y se trabaja en todas las escuelas, no desde la supervisión, sino justamente desde los equipos directivos y los equipos pedagógicos de las escuelas, es la cuestión de las relaciones interpersonales y de la violencia que muchas veces se expresa en diferentes formas, en diferentes grados. Lo que nosotros estamos trabajando es poder aportar a que los estudiantes puedan adquirir herramientas para poder resolver los conflictos interpersonales que son inherentes a la vida de estar compartiendo con un otro. Desde un lugar propositivo, desde un lugar donde nadie se sienta avasallado por otro, que el respeto y el diálogo sean las formas de abordaje. Y en ese sentido, nosotros vamos a estar siempre en defensa y en un estilo de preservación y de cuidado de los estudiantes sobre todo. Pero bueno, obviamente cada vez que acá se ha acercado, hablando de la supervisión, una familia, nosotros la recibimos, escuchamos y enseguida empezamos a trabajar lo que evidentemente para la familia no lo percibe como tarea realizada o en desarrollo, y vamos a las escuelas, hablamos con equipos directivos, los equipos directivos están trabajando muchísimo en este sentido porque la vuelta a la presencialidad después de la pandemia, después de tanto tiempo de no encontrarme con ese otro más que por medios virtuales, bueno, hace que afloren un montón de cuestiones, que estuvieron siempre, ahora con características diferentes, pero que siempre además se trabajaron. Lo que es muy importante es el mensaje que damos los adultos, tanto desde la casa como desde la escuela. Tenemos que poder hablar con el par, con el adulto, con quien comparto el espacio, decir lo que siento, lo que pienso, desde un lugar, insisto, respetuoso, y poder aceptar el disenso y poder aceptar otras miradas. Todo eso es un aprendizaje, es algo que también se tiene que trabajar en la escuela. ¿Quiénes enseñamos esto? Todos los adultos. ¿Quiénes en la escuela? Los docentes, los preceptores, los POT, como primera, digamos, línea, porque son los que están como más cerca de los chicos y el trabajo es específicamente desde lo pedagógico y desde lo formativo. Pero obviamente vicedirectores, directores, regentes, todos estamos en la misma línea de trabajo. Y nosotros también, por supuesto. ¿Cómo es el abordaje entonces, Daniela, detectado una situación o la sospecha de un caso que se pueda estar gestando en la escuela? Nosotros trabajamos muchísimo, insisto, con el diálogo. Entonces hablamos con una parte, hablamos con la otra parte o con quienes estén involucrados. Perdón, Daniela, ¿quién hace ese abordaje? ¿El profesor, el POT, el director? ¿Quién es el primero que tiene que estar en esa situación? Es que en realidad los chicos buscan quién es el referente, perdón. ¿Quién va a ser el referente con quien van a trabajar esa situación? Porque para trabajarla hay emocionalidad en el medio, entonces tiene que haber un vínculo de confianza. A veces es un profesor, a veces es un auxiliar de la educación, con el que se tiene una relación en particular. Entonces, que los chicos busquen un referente con el cual tengan la confianza para hacer el primer planteo, eso desencadena que a partir de ahí el POT, como aquel que justamente orienta y tutorea a los estudiantes, el preceptor, el docente, es un trabajo conjunto y coordinado además, y el equipo directivo, por supuesto. Cuando hablamos de bullying es porque la situación ya fue en escalada, ¿no? Y lamentablemente no se pudo contener. No sé quién me puede responder, pero en este caso es porque la primera parte no funcionó, ¿no? Sí, en realidad hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra, porque bullying es un proceso que se lleva en el tiempo, en donde el chico es acosado, acoso escolar se le llama, no comparto mucho ese término, esa traducción, pero está en el tiempo. Los padres pueden notar que el chico llega el domingo y se descompone, le agarra diarrea, le agarra fiebre, no saben qué es lo que le pasa, pero es sostenido en el tiempo. Después existen todos estos problemas interpersonales que decía Daniela, ¿sí? Que eso ha ocurrido a lo largo de todos los años de nuestra escolaridad, también lo hemos vivido como estudiantes en las escuelas, donde es importante cuando el chico, ¿sí? Como decía Daniela, el chico o la chica se sienta abrumado dentro de la escuela o pasa algo, comunicarse con su POT, con su preceptor, con un auxiliar. Siempre son esas relaciones que se llevan adelante en las escuelas, que
son complejas hoy en día, sí, porque estuvimos más de 4 años con los chicos casi sin clases. Volvimos el año pasado, después de agosto, casi la mitad de año, a las escuelas, pero es un tema complejo que tenemos que abordarlo todo, ¿sí? No solamente es la escuela la única responsable de abordarlo, sino los padres. Los padres tienen que, a ver, los chicos hoy tienen celulares 12, 13 años, los padres tienen que saber, ¿sí?, qué están haciendo sus hijos en las redes, controlar, porque hay muchos peligros en la red, ¿sí? Desde poder comunicarse con una persona que la puede citar en un lugar y pueden ocurrir cosas no deseadas, como estas problemáticas que está apareciendo, que se le llama ciberbullying, acoso cibernético, ¿sí?, a los chicos, pero no es solamente que pasa dentro de la escuela sí tiene la obligación de tratarlo, de formar a los chicos para poder estar mejor preparados, y ¿cómo podemos evitar esto? Pues está solo un clic de decir, no, yo esto no lo quiero, y el chico tiene que saber que no se tiene que meter en eso, para que porque si no empiezan a crecer los problemas y llegamos a problemas como los que estamos viviendo hoy. ¿Hay equipos de trabajo? ¿En qué instancia intervienen? ¿Cuándo se los convoca y quiénes los convocan a trabajar en el ámbito de la escuela en particular cuando se detectan estos casos? En primer lugar, tratamos que el equipo directivo es el primero que interviene, que es el que conoce más el contexto, y trabajar y abordarlo, y como decía Daniela, a partir del diálogo, ¿sí? Escuchamos todas las partes porque cada uno tiene su parte para decir, y a veces lo que ve uno no lo ve el otro, desde la parte del acosado o el acosador, o el que está siendo maltratado. Tenemos que escuchar todas las voces, ¿sí? Y a partir de ahí, y si vemos que es realmente muy complejo y no podemos, a partir del diálogo, empezamos a pedir, citamos a Eloate, le pedimos que nos acompañe, que acompañe a los equipos directivos, y en último lugar estaríamos interviniendo nosotros de supervisión cuando ya el tema se vuelve mucho más complejo, pero trabajamos en red, tenemos que trabajar todos, creo que es una responsabilidad de todos los adultos. Los niños, son adolescentes, están aprendiendo, se están formando en las escuelas, pero acá tenemos que acompañar padres, tenemos que acompañar docentes. La escuela no es la única responsable, ¿sí? Porque en la escuela los chicos van 4 o 5 horas y el resto del tiempo, ¿quién controla lo que hace el chico en las redes? ¿Quién controla lo que pasa así en los diferentes contextos en donde hoy se comunican los chicos? Y donde nosotros venimos insistiendo en supervisión que se tiene que trabajar la comunicación a partir de las redes sociales y hacer un buen uso de las redes sociales. Uno puede entender que frente a una situación de hostigamiento que esté sufriendo nuestro hijo, pueda pedir como alternativa cambio de lugar, ¿no?, en los espacios dentro del mismo establecimiento educativo, un cambio de curso, un cambio de escuela. ¿No genera esto solución? ¿Cómo se puede abordar? ¿Qué determinaciones se toman en ese caso, ¿no? Cuando el padre intenta contener, pero en la toma de la decisión por allí aleja al joven o a la joven de su propio espacio. ¿Son alternativas de contención que se buscan o no es la instancia de negociación que ustedes proponen? Yo creo que en realidad tendría que ser lo último, el cambio de escuela. Primero hay que analizar bien el tema, pero cuando viene un papá y te dice, lo quiero cambiar de escuela, bueno, ahí nosotros ya... No, lo máximo que podemos decirle, no, tratemos de trabajarlo, veamos, porque el problema se va con el niño o con la niña, se va a otro lugar, no es que termina ahí el acoso escolar o el bullying, como quieran llamarlo, no termina ahí, o el maltrato, porque los chicos se siguen comunicando por las redes, es algo que nosotros desde la escuela no podemos controlar, y sí tienen que estar los padres para controlar, y también es importante desde los medios, ¿sí?, de los medios como ustedes, que el mensaje sea claro para la comunidad, ¿sí? Tiene que ser claro y no generar más odio del que está existiendo y se está viendo en las redes sociales, porque todos estamos trabajando, los equipos directivos, es algo que realmente nos desborda porque sucede fuera del aula, fuera de las paredes de la escuela, viene al aula, porque es lo que pasa, lo que ha pasado siempre, ¿sí? Los problemas de afuera terminan en el aula, pero sí desde la escuela trabajar las relaciones interpersonales, como decía Daniela. Y ahí tenemos un equipo y tenemos gente preparada en las instituciones, es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo que tenemos que llevar adelante y sentarnos y trabajar en mesa de trabajo y también hacerlos partícipes, como decía Daniela el otro día en una de las
charlas que tuvimos acá en supervisión, los chicos también tienen que ser partícipes de buscar soluciones, porque las problemáticas, cuando tenemos problemas, al 100% no se resuelve nada, no podemos resolver el 100% de un problema, pero sí llegar a acuerdos, y en esos acuerdos tienen que estar involucrados los jóvenes, los padres, tenemos que estar todos involucrados. ¿Qué tipo de seguimiento se da, no? Después de sucedido, después de ocurrido un hecho de maltrato, destrato o ya más sostenido en el tiempo el bullying. ¿Cómo se trabaja con los alumnos que han intervenido en este tipo de situación? Si lo hacen ustedes, si lo hace el equipo preparado para... Mira, la intervención, es decir, la intervención no termina, de todos estos equipos que decía Juan, no termina en el trabajo que se hace hasta llegar a un acuerdo. Ese acuerdo se sigue monitoreando, generalmente el que monitorea eso es el POT, que es el que está más cerca, es como el que está más en la palestra. Pero esto que decía Juan también implica que tengamos que empezar a repensar los acuerdos escolares de convivencia, porque el más nuevo es por lo menos antes de la pandemia. Entonces, y todas estas cuestiones las tenemos que empezar a discutir porque están apareciendo ahora, o sea... El acuerdo escolar de convivencia es como una norma que se dicta entre todos para convivir en la escuela y está atravesado por la sociedad misma. Entonces, todas estas cuestiones que van apareciendo nuevas tienen que empezar a estar en ese AEC. Y es lo que están empezando a trabajar muchas escuelas. ¿Puede ser la intervención de los alumnos mediadores, por ejemplo? ¿Podrían reaparecer esa figura? Podría ser, digamos, pero en general lo bueno de la AEC es que implica la participación de todos los actores, los alumnos, los padres, los docentes, los directivos, o sea, todos participan ahí y someten a discusión estas cuestiones. Toma otro estado cuando uno lo lee como un descargo a través de las redes sociales, ¿no? Esa sensación de el alivio de poder contar o relatar algún hecho a través de una red social y lo que eso genera. ¿Ustedes están tratando de contener situaciones? ¿Se está generando esto? ¿Es mayor la cantidad de denuncias que se dan en ese sentido? Mira, en general muchas cosas están apareciendo por ahí, pero también esto es materia de discusión hacia adentro de las instituciones y en este AEC que yo te decía, porque en general la exposición en las redes después genera cosas que no sé si son las que desea quien expuso esa situación en particular. Entonces, eso también es una cuestión a trabajar. ¿Se dan por finalizado? No sé, muchachos, ¿no? ¿Se da por finalizado el caso después del seguimiento? ¿Hay una evaluación final de lo que sucede en el trabajo que ustedes realizan desde este espacio? Bueno, en algunas situaciones sí, se termina, se soluciona el conflicto, se da seguimiento también por un tiempo, queda como registro o como una especie de protocolo a trabajar ante otras situaciones. Pero en general son tan diversas las situaciones, que bueno, siempre implica trabajarlos y abordarlos desde otros aspectos, son muy diversas, inclusive en distintos niveles. No es lo mismo abordar una situación en el nivel de SB, de secundaria básica, que en secundaria orientada. También está pasando en adultos, sí, con mayores de edad, mismas situaciones, y decís, bueno, ¿el abordaje es el mismo? El abordaje en adultos, no sé si es el mismo, porque ya son mayores de edad, y hay otro, el mayor de edad tiene otra cuestión que es directamente hacer denuncias, porque lo puede hacer, pero sí repercuten en la escuela. Y también se dan casos de este tipo, y estamos hablando de mayores de edad. Yo creo que es como dijo Gustavo, la sociedad está atravesando por una situación de crisis, económica, social. Lo de la pandemia dejó mucho y repercute en la escuela, en las aulas, y hay un montón de cosas a modificar. Desde los acuerdos de convivencia está claro que sí, los últimos vencieron en 2019, los más actualizados vencían en 2019, otros ya habían vencido en 2017, 2018, porque cada escuela los va generando y tiene 4 años de validez. Y la mayoría de los 2019 o 2018 tenía que el uso del celular solo lo permitía si el docente lo avalaba. Y hoy, después de la pandemia,
el celular pasó a ser una herramienta de trabajo después de la pandemia. Entonces eso tiene que estar volcado. ¿Y cuál va a ser el uso? Como decía Juan, aparte del uso, las indicaciones correctas para decir no caer en un ciberbullying o en un tema de grooming, porque están a un clic de sí o no. Y eso hay que enseñarlo, porque lo tenemos que aprender nosotros también, replicarlo, y los chicos más. ¿Se dan situaciones con profesores? O sea, a la inversa de presentaciones de profesores, también frente a este tipo de hechos que se dan. No, yo no tengo registro de eso, pero bueno, puede suceder, ¿sí? Hoy esto de los medios de comunicación, las redes, habilitar un reclamo en redes, también como dice Gustavo, puede ser perjudicial, ¿sí? Porque los comentarios o el que comenta, como es abierto, puede decir cualquier cosa, sabiendo, sin saber. Entonces a veces es un daño mayor todavía la exposición. ¿En la realidad también se dan los casos con estas características? Y en la ruralidad, hoy la ruralidad también tiene acceso a internet. No es que la ruralidad está totalmente desconectada. Tal vez no tiene la misma conexión que tengamos nosotros, pero los chicos están tan informados como cualquier otro, ¿sí? Por ahí no se dan estas situaciones, pero podría llegar a suceder. Bien. Bueno, lo último que les pregunto, papá preocupado por la situación, ¿no fue la escuela el ámbito de comunicación del alumno para trasladar la situación que se le está dando? ¿Qué tienen que hacer? Un papá que nota que se está generando algún tipo de situación, ¿a quién se tiene que dirigir? En primer lugar, el director de la escuela, que es el que mejor conoce el tema, porque nosotros a veces nos vienen a hablar los padres, no conocemos el tema, le preguntamos qué pasó, intervenimos en la escuela. Si en la escuela siente que no le dan una respuesta, bueno, estamos nosotros en supervisión para acompañar la trayectoria de estos estudiantes. Una cuestioncita que quisiera agregar. Muchas veces las familias miran desde un solo lugar la situación y no termina de haber una confianza con lo que le dicen la gente que los observa a los mismos estudiantes en la escuela. Entonces, creo que también ahí tenemos que construir un vínculo de confianza. A veces el cambio de lugar físico no es la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que pensamos es que los chicos, en la misma línea que veníamos charlando todos, tienen que también empezar a desarrollar las habilidades para poder enfrentar los conflictos con un otro. Esas habilidades se enseñan, se aprenden, se ponen en práctica, se monitorean, uno se equivoca, vuelve a intentar, y todo eso lleva un tiempo y es un proceso. Claramente, cuando una familia decide hacer un cambio de escuela, las decisiones de la familia, y en la medida en que haya vacantes, se da curso a esa decisión. Pero no es que el problema se resolvió, es que tal vez lo cambiamos de lugar solamente. Y lo que nosotros... fracasa todo el espacio de negociación, de discusión que se pueda generar. Y además no garantiza la posibilidad de que después puedan, porque los chicos se van a seguir encontrando en las redes, en la calle, en la plaza, y lo que nosotros queremos es que sean hábiles todos los jóvenes y los adolescentes en este trámite de la relación con un otro. Porque claramente, si vemos lo que sucede después de la exposición de las redes sociales, el nivel de violencia sube a partir de los propios comentarios de quienes se dicen o ahí en esos comentarios se manifiestan como adultos. Si los adultos retroalimentamos esto, es una bomba de tiempo. ¿Y qué estamos enseñándole a los jóvenes? ¿Cómo es la forma en la que tenemos que resolver un conflicto que no voy a tener hoy, lo voy a tener mañana? No hay garantías de la paz mundial. Ojalá las hubiera, pero no están. La escuela es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y termino ya con esto. No nos quedamos solo con atender el caso. Estamos pensando en líneas de trabajo compartidas, colaborativas, donde se pueda coordinar la fortaleza de cada escuela, incluso pensando desde su propia modalidad. Tenemos escuelas que están orientadas a la informática, al arte, a la comunicación, a humanidades, a naturales. Tenemos un abanico de posibilidades y de fortalezas en las orientaciones de las escuelas, que nuestra expectativa es combinarlo para poder trabajar con todos los jóvenes de Esquel y de Trevelin, porque no es una cuestión exclusiva de Esquel. Recién Chacho hablaba de la ruralidad, Trevelin tampoco es ajena a esto. Entonces es un desafío que nos toca a nosotros desde las escuelas, porque surge en las escuelas, digamos, se hace visible en la escuela, pero que es un desafío a nivel social y comunitario.
Sí, en realidad trabajarlo, quiero ampliar un poquito lo que dice Daniela, trabajar la región 3, si nosotros tenemos Gobernador Costa, José de San Martín, Río Pico, Corcovado, es grande la región. Para trabajarlo, pues, en todos los lugares están apareciendo estas problemáticas y lo que sí invito a los padres cuando tengan estos problemas, a los jóvenes, si nos están escuchando, siempre recurrir a alguien de la escuela. Siempre va a haber alguien para escucharlos y para poder buscar una solución. Y a veces la solución que esperan muchos padres es el castigo, que expulsen a la persona, pero bueno, hay que hacer un trabajo, eso no se puede, tenemos que hacer un trabajo, un diálogo, y a veces resolver un conflicto nos lleva una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, porque estos conflictos que se producen vienen de larga data, de largo tiempo, ¿sí? Y de contextos e información que a veces nosotros no tenemos como educadores para poder acompañar, y por eso creo que es importante lo que dijo Daniela, que los padres, los estudiantes se sinceren, ¿sí? En estos momentos de poder buscar soluciones y que podamos escuchar lo mayor posible, ¿sí? Para poder ver cómo solucionamos esa problemática. Bien. Que vuelvo a repetir, no se soluciona en un 100%, ningún problema se soluciona en 100%. La elaboración de un documento desde la supervisión está destinado a la comunidad, a los alumnos, al trabajo que ustedes proponen a futuro. Nosotros estamos preparando un documento en estos momentos que hablamos con nuestra técnica general. Nos va a llevar, por lo menos cuando empezaban a surgir estos temas, que fue hace 1 o 2 semanas, empezamos a pensar en un documento que empezamos a escribir, pero nos tenemos que tomar el tiempo porque tenemos que ser profesionales. También tenemos que leer, porque nosotros somos docentes y tenemos que leer y tenemos que estudiar para poder asesorar a nuestros equipos directivos. Lo que sí estamos pensando, y vamos a insistir en esto que decía Daniela, tiene que ser un trabajo colaborativo, no es solamente del equipo de supervisión, de los directores y de los docentes, sino también tienen que involucrarse todos los miembros de la comunidad educativa para poder buscar una mejor manera de poder transitar y habitar las escuelas.